Digamos lo de siempre, buenas tardes. Este lunes 11 de diciembre de 2017, aquí en la sala E de la UCB, la Cátedra Pío Tamayo actúa. Hoy damos continuación a las jornadas de discusión. Tercera sesión, jornadas Visiones de Venezuela actual. El día pasado quedó planteada una temática, justamente la temática sobre eso, hacia dónde va Venezuela o lo que es igual. Preguntábamos específicamente, ¿se mantendrá indefinidamente esta dictadura del siglo XXI? Es lo que preguntábamos el día pasado y respondieron los profesores Carlos Hermoso y Rafael Iribarren. Pues bien, la idea hoy es precisamente dar continuación o llegar a las conclusiones de ese primer debate. Digo conclusiones porque el día pasado el tiempo no nos permitió concluir. Tenemos, sin embargo, una baja, digámoslo así, en el debate de hoy, porque me acaba de llamar el profesor Carlos Hermoso, que le es imposible llegar porque vive fuera de Caracas y está accidentado en la autopista. Ya sabemos lo que significa esto en esta Venezuela de hoy. No negó que pueda llegar, pero es poco probable. Bien, de todos modos, podemos decir, grosso modo, que el día pasado, repito, no se llegó a una conclusión, mas están ya publicados en nuestro canal de la Cátedra Pío Tamayo, están publicados el texto, la exposición completa. Ambas exposiciones están ahí publicadas. Pero hoy queríamos llegar a una conclusión. Y dado que el día de ayer se produjo estas elecciones de alcaldes, cuyos resultados ya se conocen, según las noticias extraoficiales, más de 300 alcaldías para el PSV y teóricamente unas entre 18 y 20 para las oposiciones. Dado ese panorama, en esta Venezuela que se describió completamente el día anterior, queremos encauzar las conclusiones a partir de la pregunta formulada de esta manera. Con triunfos como este del 10 de diciembre del 17, ¿se mantendrá indefinidamente esta dictadura? Hasta ahora, en el campo electoral, este gobierno ha perdido, como se sabe, 2 elecciones. Y en los 2 casos le ha sacado el mejor provecho a esos resultados negativos. Si vamos a la práctica, podría decirse que ha convertido las derrotas en triunfos electorales. En 24 comparecencias, entonces, ha ganado en 22 oportunidades y simplemente las 2 en las que no ha ganado, materialmente ha empatado. Bien, señores, por eso formulamos la pregunta de esa manera. Ayer, para mucha gente no hubo sorpresa, porque era unas elecciones en las que simplemente había un bloque mayoritario fuerte
en todo sentido y dirección, sin oposición concreta. Los principales partidos de la MUD o de la ex-MUD, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, decretaron la no participación, porque van a luchar por condiciones para las presidenciales. Así lo dijeron. Bien, eso significa abstención. Pues bien, sí hubo abstención. En la mayor parte de la abstención fue del bloque opositor. Más de 6 millones de los 9 que hubo fueron votos oficialistas. Y es posible que los votos opositores no hayan llegado a 3 millones. Significa esto una abstención opositora bien, pero bien grande. Una gente que está obstinada ya de esto que se llama la MUD, obstinada de estos partidos políticos, desmotivada por completo, desmotivada por completo, y que ya no, simplemente no tiene ningún interés o muy poco interés por la política partidista o electoral. Esto permite pensar en cosas que son para algunos alarmantes, pero que ya desde hace más de un año lo venimos formulando aquí en la cátedra. Formulamos la hipótesis, que cada día es menos hipótesis para montarse en el plano de la realidad. Yo recuerdo que en un programa que tenía ya más de un año con este señor, con Miguel, La Verdad de Miguel, ahí formulé ese parecer, pues. Entonces era un simple parecer de que este gobierno no hubiera ninguna otra elección. Y en diciembre del 15 o el 14 lo señalamos en una entrevista larga en La Razón, que está publicada en nuestro blog de Historia Actual. Aquí en Lima, este gobierno no pierde elecciones. Cuando hace elecciones es porque las va a ganar. Las va a ganar. Aquel momento del 15 o el momento del 7 se acabó. No hay más derrotas electorales y ahora está montado todo un partido. El último operativo indica no solamente que iban a ganar esto de las llamadas elecciones regionales, ambas, de gobernadores y de alcaldes, sino que materialmente está montado el aparato para ganar las presidenciales. Y en mi opinión, favorable o lamentablemente, para la fecha en que estamos hablando, el día de hoy, 11 de diciembre del 17, esta gente está validando, reeligiendo este gobierno. Y lo hemos dicho, lo digo ahora en síntesis, lo he repetido muchas veces aquí en la cátedra, su gran armadura se llama el Partido Clac del Hambre. El Partido Clac del Hambre, conjuntamente con la ficha de control. Pues tienen el instrumento del hambre y el instrumento del control. Los Clac y las llamadas tarjetas o carnet de la patria. Ayer, señores, en forma ya descarada, se establecieron puntos en los cuales se controlaba a los votantes supuestamente militantes, pero también eso se extiende con el tiempo a todos los portadores de carnet de la patria. Y los que voten y sean controlados por carnet de la patria serán los grandes favorecidos. Y en un país sometido al hambre, simplemente la gente de abajo se ve obligada a cuadrar con los administradores del hambre. Es el hambre hecha instrumento político, hambre como instrumento político, no otra cosa. Pues bien, por eso digo que hoy día están controladas la comunidad nacional para las elecciones de alcalde y mañana estarán controladas con más firmeza
para las elecciones del futuro presidente, que todo asoma a que va a ser el mismo señor Nicolás Maduro. Esto finalizo diciéndoles, señores, que esta situación es profundamente decidora de lo que nos espera. De modo que con este triunfo electoral, el pasado triunfo electoral del 15 de octubre, se abre la perspectiva de que en el presente, para el día de hoy, este gobierno en el plano electoral es invencible, tanto por sus maquinarias como por la adicional que se llama la maquinaria del fraude trampa. Fraude trampa montado permanentemente, entendiendo que no hablamos nada más que de fraude en términos de electrónica. Hablamos que todo el montaje es una trampa, una gran trampa continuada. Es decir, para que se quede más claro, Carnet de la Patria y el partido CLAC forman parte de esa gran trampa. Y no olvidemos que este es un trabajo ampliamente coordinado por el G2 cubano de hace un buen tiempo. Cubanos estos que inclusive han enseñado a estos revolucionarios, si que así puede llamarse, a hacer una politiquería que sea productiva, Es decir, los Maduros, los Diosdados, etcétera, han aprendido el arte de la politiquería, métase de comillas a esa expresión. Por ello, concluyo precisando la respuesta a la pregunta planteada. En la cátedra seguimos manteniendo que esta dictadura militar, policial, narcodelincuencial civil tiene aliento para una larga vida. No estamos en presencia de un fenómeno cualquiera. Estamos en presencia de un fenómeno que en nuestra opinión no se ha entendido en este ex país. Estamos en presencia de un fenómeno tipo Venecuba, y esto no es cuestión que se va a derrumbar por la vieja política como quieren muchos. O se crea una nueva política capaz de enfrentar este monstruo, o aquí vamos a tener el tachavismo para un largo rato. No olvidemos que la llamada Revolución Cubana ya alcanza los 60 años. Esta llamada bolivariana va para los 20 años. No quiero pensar en copias exactas, pero en el 98 nadie pensaba en un chavismo de 20 años. Hoy nadie tiene por qué pensar en un chavismo de 40 años. Pero, en fin, esta historia es bastante complicada y creo que aún no la hemos entendido y que no la hemos interpretado adecuadamente. Y la seguimos pensando con las viejas ideas, porque algo tenemos nosotros, es que no somos productores de ideas, sino productores de repetición, síntesis de síntesis. Esta dictadura, tal como la caracterizamos, tiene aún larga vida. Bien, digo también que el día pasado, repito, los dos ponentes no lograron una precisión. Queremos hoy lograr esa precisión. A ese respecto, tenemos la exposición de 15 minutos que nos va a hacer Rafael Iribarren para responder algunos aspectos
que quiso exponer el día pasado y que hoy simplemente va también a terminar haciendo la conclusión, su conclusión respecto a la cuestión planteada. Con triunfos como este del 10 de diciembre del 17 se mantendrá indefinidamente esta dictadura. Rafael Iribarren, con ustedes por 15 minutos. Merecidamente, no lo merecíamos, ¿no? Remató Carlos Hermoso su participación ayer, que fue cerca de 3/4 de hora. Yo voy a decir 4 o 5 referencias muy rápidas, que eran mi respuesta, o sea, que tienen que ver con mi respuesta a ese largo manifiesto. Primero, el discurso de Carlos, como de muchos otros, cuando yo los escucho, yo creo que lo he repetido aquí alguna vez, tengo la impresión de estar leyendo a Homero, o a Virgilio, o a, qué sé yo, a Sófocles, acerca de la historia y de los procesos. O sea, los hombres no eran más que marionetas de los dioses del Olimpo. La guerra de Troya fue una confrontación entre Apolo y Atenea. Y entonces los hombres lo que van son instrumentos. Ese es el esquema con el que aquí se analizan las dinámicas geopolíticas. No, y eso que los marxistas, que son marxistas, que el Marx habló de que la historia la hacían las masas, no los héroes. Pero resulta que aquí todo se maneja en términos de los grandes factores de poder, las polarizaciones mundiales, y la gente no existe en esos análisis. Pero resulta que precisamente uno de los elementos nuevos es que sí existe la gente. Y sí existe la gente y con una fuerza cada vez mayor. En ese sentido yo rescato que cuando McLuhan habla hace 60 años, 70 años de la aldea global, proféticamente visualiza algo que hoy es una realidad. Hoy la humanidad es una sola cosa. No son varias humanidades separadas, sino una sola cosa. Vivimos un proceso de globalización en el cual efectivamente se están globalizadas las dinámicas de poder, pero también están dinamizándose y globalizándose las dinámicas de contrapoder. Y en ese sentido, ese análisis, digamos, macro que se hace no es, digamos, no es suficiente. Y sobre todo que cuando tú dices, bueno, está bien, tú me metes ese análisis, ¿cómo llegas al problema de Casigua al cubo, chico? ¿Cómo llegas al problema de tu cupido? No llegan, o sea, simplemente hacen ese análisis y llegan y formulan su mismo manifiesto de siempre, ¿no? Hay una manera de manejar las cosas como muy rutinaria. Agustín se refiere al mismo lenguaje de siempre, sí. Resulta que las categorías marxistas, clases sociales, lucha de clases, lumpen, proletariado, etcétera, etcétera, no tienen concreción hoy por hoy. Nunca tuvieron tanta concreción como para absolutizarla, pero hoy menos. ¿Dónde están las clases? ¿Cuáles son las clases sociales en Venezuela? ¿Cómo se definen clases sociales aquí? Entonces se habla del proletariado. ¿Cuál es el proletariado? ¿Dónde está? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cómo se define? Y se habla también del lumpen. En ese sentido, creo que efectivamente esos análisis no sirven para mucho. Y yo sostengo que el análisis marxista, cómo se hace, las contradicciones, etcétera, etcétera. Y resulta que ni la realidad, ni la vida, ni la realidad, ni los procesos sociales son dialécticos, son cuánticos. Y si es verdad lo que él decía ayer, los lunes, de que las leyes económicas son duras, es verdad. Si yo tengo 10 panes y 3 compradores de pan, obviamente los compradores de pan me van a forzar a bajar el precio. Pero si yo tengo 3 panes y tengo 10 compradores de pan, yo voy a asumirlo como quiera. En ese sentido, las leyes de la economía son indiscutiblemente duras, pero las leyes de la sociología no. Y las ciencias sociales, los análisis sociopolíticos, incluso la geopolítica, la economía política, no son duras, ni garantizan nada. La sociología permite entender organizadamente el pasado,
pero hasta ahora no ha permitido nunca prever el futuro y mucho menos incidir en el futuro. Yo termino esto diciendo lo siguiente: lo que vivimos son flujos, son procesos masivos que no se pueden geometrizar, son cuánticos, y en ese sentido los análisis que hay que hacer son cuánticos, no es dialéctico, no es verdad la contradicción principal, la secundaria, el enemigo principal. En eso tuvimos un siglo de análisis de la izquierda. Esos son los comentarios que no quería dejar de hacerles a ustedes, porque me tentaron, porque el análisis que hace Carlos como el de otro. Yo no estoy de acuerdo con la manera como, ahora sí comienza mi intervención, yo no estoy de acuerdo con la manera como Agustín maneja el problema de lo que está pasando, incluyendo las elecciones de ayer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la cosa es más compleja y tiene que intentar visualizarse en su complejidad. Todo lo que aparece, lo electoral, lo político institucional, la dinámica de los partidos, etcétera, etcétera, es un montaje de fachada. En el fondo está pasando algo más digamos, más consistente, más consistente, ¿no? Aquí no se trata, primero, no es verdad que el chavismo ha ganado 23 elecciones, hasta que no se tenga clarísimo si hay o no hay verdadero fraude, que yo soy lo que sostiene que hay un fraude, el CNE está en condiciones de hacer el fraude que sea necesario, Pero no entremos en ese debate. Yo creo que el fraude, yo creo que nunca el CNE, el chavismo ha ganado ninguna elección limpiamente, sino que en todos los casos ha habido trampa administrada. En el caso de ayer, por lo visto, no tuvieron necesidad de hacer todo el fraude que han hecho en otras ocasiones, porque efectivamente la abstención fue muy alta, pero cuando tú hablas de la abstención, tú no puedes decir que es una abstención política total, ni que es una expresión de una reacción ante una situación. Bueno, yo no sé dónde votaron ustedes. Yo votaba en el Santo Tomás de Villanueva, en la Mercedes, y me lo mudaron para un liceo que está en el Guire. Ajá. Resulta que para llegar al Guire, si tú no tienes carro, tienes que calarte a pie una subida hasta donde esté el liceo. Una subida fuerte para una persona de tercera edad, y si además tiene limitaciones, le cuesta llegar. Resulta que la técnica de cambiar los centros electorales abruptamente, el sábado cambiaron nada más y nada menos que el centro electoral más grande del Recreo, la Consolación. ¿Qué la cambiaron? Y resulta que la cambiaron para Núñez Ponte, que está como 1 kilómetro más hacia el centro y más hacia arriba, en Mariquelme. Obviamente eso genera una abstención. Obviamente, entonces tú no puedes hablar de la abstención como una reacción nada más. Es verdad que es una abstención política clásica, pero una abstención inducida como esa, entiendo que se le cambiaron el lugar de votación a 2 millones de personas en el país. Resulta que eso induce abstención. ¿Cuánto es eso? Entonces la abstención no puede verse así como un componente, y en ese sentido yo comparto lo que algunos analistas, entre otros Luis Vicente León, ha dicho. El hecho de que el chavismo tenga tantos alcaldías como ostentan, no significa que sean mayoría, son una minoría. Y no solamente que son una minoría desde el punto de vista cuantitativo, sino que son una minoría deleznable, inconsistente, porque no sé si ustedes comparten conmigo la apreciación. Ayer, luego de ese triunfo apoteósico que tuvieron en todo el país, 300 y pico alcaldías, no hubo una celebración en ninguna parte del país del chavismo de base. ¿Por qué? Porque el chavismo no está identificado con eso.
No está identificado. Es efectivamente un manejo fáctico que se está haciendo sistemático, implacable, continuado, sin respuesta. Obviamente, ¿están contando con qué? Están contando con dos condicionantes. Una, la dispersión del país, la dispersión de los venezolanos, que es absoluta, y una oposición que no sirve para nada, que no está en la oposición, y que cae en la gran trampa, y que seguirá cayendo, por lo visto, la respuesta, entre comillas, al problema y la pretensión de, voy a responder, la pretensión de la cuestión electoral a las presidenciales va para allá. Señores, este es un régimen que no va a jugar limpio nunca. Evidentemente el cambio de lugares de centro de votación selectivo, las trampas en materia de las inscripciones, etcétera, hechas obscenamente en el sentido de que sin disimulo. ¿Qué te indican? No, mira, ellos están dispuestos a hacer lo que sea para aparecer político-institucionalmente, siempre ganando. Siempre. Ellos no van pero no es que no van a perder una elección. No, es que ellos no van a dejar nunca de trampear el proceso, cualquier proceso electoral, para que los resultados sean los que necesitan, los que están previstos. ¿Por qué? Porque ellos no están jugando a lo electoral. Lo electoral no es más que una apariencia, una formalidad curiosa, por cierto, porque bueno, los cubanos no pretenden hacer elecciones libres para legitimarse. Yo siempre me hago la pregunta, cuya respuesta me sospecho que es muy indicativa. ¿A qué viene que el chavismo, y ahora el madurismo, que ya no se trata del chavismo, insista o persista en su esfuerzo de dar la impresión de que está legitimado electoralmente? ¿A qué viene eso? Porque evidentemente, claro, le da a esa legitimidad una importancia determinante. Aquí hay un proyecto. En ese sentido, yo rescato coincido con eso, uno de los aspectos de la exposición primera de Carlos Hermoso. Aquí hay un proyecto geopolítico. Un proyecto geopolítico armado sobre la base de una relación entre Cuba y Venezuela. Un proyecto político que se sustenta geopolíticamente en ofrecerse, convertirse para China específicamente en una especie de cabeza de playa en el hemisferio occidental para los chinos. Esa es la base de esa idea que maneja el madurismo de convertir a Venezuela en una potencia. Pero ¿en qué términos seríamos una potencia? En términos de que somos una proyección importante de China en el hemisferio occidental, industrial, comercial, etcétera. Obviamente las condiciones que Venezuela ofrece le ofrece en ese sentido a los chinos son óptimas. Energía barata, minerales baratos, mano de obra barata y sobre todo una posición geopolítica absoluta. En ese sentido, lo que está dándose es el proyecto de instalar en el país un régimen de ocupación formalmente con las características de cualquier régimen de ocupación colonial europeo en África, pero político-institucional y militarmente, político-institucionalmente parecido a los regímenes títeres de la periferia del campo socialista, luego de la Segunda Guerra Mundial. Un régimen polaco, por ejemplo, del Partido Comunista Polaco, pero soportado en el poder militar soviético.
Ese es el esquema en el que están moviéndose. Eso es posible hoy. Y ahí voy a la pregunta. ¿Es posible? Claro, el modelo, digamos, del régimen político es el cubano. Creo que lo mencioné el otro día. ¿En qué consiste el régimen cubano? ¿Y por qué eso a estas alturas en Venezuela yo considero que no es viable? El régimen cubano consiste en lo siguiente, que es el modelo de concentración de poder óptimo, perfecto. El partido, el gobierno, el ejército y el sistema de control social son una sola estructura. El jefe en cada uno de los niveles es jefe de las 4 estructuras. Eso le permitió a los cubanos mantenerse 60 años con todos los avatares. Pero ¿en qué momento instala Cuba eso? En el momento en que le fracasan los gringos la invasión, digamos, a Valle de Cochino. Un momento de exaltación nacionalista, de unidad nacional absoluta, etcétera, etcétera. Eso es lo que se pretende instalar aquí. Un régimen similar. El plan de la patria es eso. Una concentración de poder absoluto de todos los componentes del poder en una sola estructura. Yo creo que eso no es viable. Por eso yo digo que efectivamente estos van a avanzar y van a avanzar hasta la presidencia a instalar eso y van a avanzar hasta implantar el plan de la patria en términos de que hasta la última parroquia sea chavista, por la vía que sea. Es mentira que el país es chavista, para nada, pero ellos van a implantar político-institucionalmente un régimen en el cual que responda a aquella digamos, consigna que aparentemente inocente, pero que tiene un gran contenido, que es que aquella que decía Chávez con cualquier alcalde, con José Antonio X en Casigua, el Cubo, un solo gobierno con Chávez. O sea, la idea es que hay un solo gobierno. Eso es posible en este país. Claro, desde el punto de vista de lo político-administrativo, no solamente que es posible, sino que es una realidad. Y siempre ha sido una realidad, salvo excepción. Yo creo que eso, desde el punto de vista del contexto en el que estamos, ¿cuál sería mi respuesta a la pregunta esa que formula la cátedra? No. Claro, ellos van a avanzar. ¿Qué pasó? Y me extiendo un minuto. La manera como Marx, como Agustín, presentan lo que pasó ayer y lo electoral es banalizarlo, es banal. No es verdad que lo que pasó, las elecciones municipales para mí tienen un alcance inédito, representan una dinámica sin precedentes. Fue una dinámica de base, de la gente, enfrente, sacándose de encima, desconociendo las líneas de la burocracia partidista de todos lados. En todas partes hubo 4 y 5 candidatos chavistas y 4 y 5 o más candidatos oposicionistas. En Caracas había 4 chavistas. Y en otros estados, en el estado de Trujillo, había 2 listas de chavistas, una del gobernador y otra del PSUV. O sea, para mí ese proceso es no solamente inédito, sino que tiene un gran alcance. Hay una dinámica de beligerancia ciudadana nueva que está dándose en la base independientemente de los demás. Eso va a ser un factor que le va a frenar el proyecto a Maduro. ¿Por qué el apuro para adelantar las elecciones presidenciales? ¿Por qué separar todas las elecciones y no hacerlas? Porque efectivamente al separarlas las pueden manipular más fácil. Y las contradicciones como las que tuvieron en este proceso, en donde efectivamente en todos los estados hubo disidencias y candidaturas chavistas en contra de la candidatura madurista, las controla mejor. Y si eso lo metemos dentro de la crisis que tiene el madurismo, que es una crisis muy compleja y muy fuerte. Lo de Rafael Ramírez no es una pendejada. Lo de qué sé yo, lo de los sobrinos
de la Celia no es una pendejada. El chavismo está metido en un berenjenal y por eso está tan apurado en ir resolviendo por la vía fáctica. Remito a lo siguiente. El punto es lo siguiente. Todo lo que está sucediendo tiene que ver con la asimetría entre la estructura de poder y el país. Absolutamente todo. Eso, el país no tiene capacidad hasta ahora para confrontar la dinámica del poder. Pero yo estoy convencido que se están dando dinámicas que pueden permitir una acumulación de esa capacidad para ir cambiando la correlación política de poder. Yo concluyo mi respuesta en estos términos. Yo no creo que ellos van a seguir y van a lograr formalmente montar una estructura del plan de la patria. Pero esa estructura no tiene soporte sociopolítico, no tiene soporte real. Y va a ser posible que en la sociedad se generen dinámicas que frenen ese proceso. Bien, señores, fue la exposición. Con esto, pues, estamos listos por aquí. ¿Alguna pregunta, comentario para el debate? Dale. César Espidel, todo parece evidenciar que el gobierno va a ganar la elección presidencial y se mantendría en el corto plazo del año que viene. Pero yo creo que todo va a depender de la variable internacional y qué tanto factible le es este gobierno a las potencias emergentes como Rusia o China. Todo parece indicar que sí, que con todos los negocios, abriendo las aperturas con China y la elección que va a tener Putin, que así como Maduro se quiere reelegir, Putin ya dijo que se iba a elegir en marzo, y bueno, ese cónclave, porque se habla mucho de China, pero el mayor aliado de ahorita de Maduro es Rusia, más con China era con Chávez, y Rusia que está pujando con Rosneft, que le dieron la colateral de Cisco, y eso. Y lo que sí te está evidenciando es que ahora la oposición está vendiendo de que unas condiciones electorales que vayan a cambiar, que no sabemos cómo van a cambiar, y ahora están buscando un fulano outsider que ahora parece que es Mendoza, y todos estamos pensando cómo ese outsider se va a lanzar a esto cuando negocia con el mismo gobierno, de repente le dan unos dólares preferenciales, o sea, las mismas ambigüedades de todo esto, y no sé, porque de repente la oposición no es activa en categorizar el gobierno, porque si la oposición desde el año 2005 hubiera dicho que no se participa más en una elección y se vuelve a ir a una elección cuando se cambian las condiciones electorales, esto era cambiado, pero si ya desde el 2006 y después de decir que hubo un fraude vamos a ir a otra elección sucesiva, el electorado, sí concuerdo con el profesor Agustín Agurú, es el electorado opositor que no vota, pero el electorado chavista, que es el electorado que depende del chantaje del clave, y ese va a seguir votando, y más en una presidencial con Nicolás Maduro. El problema es de la oposición que tenga que convencer a su electorado. Para el chavismo no tiene que convencer a ningún electorado. Más bien lo que va a hacer es reforzar en una presidencial el control de votar, que ya se ha evidenciado. Es decir, que van a poner, me imagino, los puntos rojos más permitidos de lo que están. Controlarán más con esto, harán mayores operativos, capaz mejorarán la plataforma tecnológica del QR, que ahora quieren crear una plataforma que la quieren pagar desde el Banco Venezuela. O sea, eso es lo que se viene acá. Ahora, como la historia no es inmutable, y es verdad lo que dice Irribarren, no vienen de todo es ya planificado y de dioses, bueno, eso dependerá de las dinámicas globales, porque ahorita viene un periodo interesante de elecciones y hay que ver cómo se mueve, a qué viraje van los gobiernos en México, en Brasil, en Colombia cercanamente, y cómo se va a poder afrontar ahí el Nicolás Maduro en el año 2018, porque Maduro puede ganar una elección presidencial, pero eso tampoco garantiza que llegue a fin de puerto, porque la situación económica está excesivamente difícil. Pero en el plano electoral todo evidencia que sí va a poder ganar la elección. Ahora va a quedar de parte de la gente
en caso que gane una elección, cómo va a terminar el año o cómo va a estirar. Porque si Maduro hace una elección a marzo, que la quiere hacer el 4 de marzo para celebrar el 5 de marzo de la elección, o el mismo 4 de febrero, que cae domingo, que son las dos fechas que está jugando el gobierno, ¿cómo va a terminar el año? Porque el dólar está en 100.000 bolívares, no sé cuándo podemos llegar el dólar a comienzos de año, y siempre en febrero se mueve el avispero. Entonces yo creo que la respuesta es que mediano plazo sí, parece que el gobierno se va a seguir manteniendo, pero todo dependerá que la gente salga de esa lógica, se organice por su cuenta y de repente nazca algo floreciente. Pero si se siguen trampando en esta lógica electoral, bueno, eso va a lastimosamente seguir convalidando todo esto. Y de verdad la comunidad internacional les va a decir, o en Venezuela son locos o en Venezuela son masoquistas, una de las dos. Porque así dicen que hay un fraude, pero el día siguiente vamos a la elección, y otro día dicen que sí, y otro día se reúnen en Dominicana. Entonces, así no se puede. Y por eso es que el electorado opositor le dijo que no, ya está cansado. Ahora, el electorado chavista, la abstención le conviene al gobierno. Siempre le ha convenido, porque la abstención, en el 2005 lo que hizo el gobierno, ustedes no participaron, pero eso no evitó que el chavismo, pero si uno transforma esa abstención en organización, en crítica, en manifestación, otro gallo cantaría. Pero para responder la pregunta, en este mediano plazo, y parece, Maduro ya tiene su reelección, a mi manera de ver, asegurada. Así que yo no veo realmente una salida de esta dictadura con ropaje democrático. Allá. Estamos pasando de ser un país petrolero a un país de huevonero. Un país petrolero a un país de huevonero. Estamos pasando de ser un país petrolero a un país de huevonero. Señores, yo insisto, yo insisto en algo. Nosotros venimos leyendo a Bolívar hace más de 100 años. Venimos leyendo toda esa cantidad de gente, más de 100 años, historiadores que tienen 100 y pico años hablando. Señores, vamos a tratar por todos los medios, ¿verdad? Oye, vamos a echar una repasadita, vamos a buscar en la biblioteca, en internet, a este señor llamado Charles Henry Carey, para ver cómo hizo ese hombre, cómo ese hombre sacó a Estados Unidos, coño, de la miseria, mano. Déjense, yo nunca lo he visto leyendo, o sea, nunca lo he oído, nunca. Vamos a hacer Charles Henry Carey. Él fue un asesor de Abraham Lincoln en Estados Unidos. ¿Entiendes? Fue en 1860. Señores, hay que despertar conciencia para poder ver esa claridad. ¿Entiendes? Entonces, esa cuestión, esa reconstrucción de movimiento, hay que reconstruirlo con este señor, con este Charles Henry Carey, para ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué cuando se introdujo el marxismo, vamos a hablar del marxismo, cuando se introdujo el marxismo en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya este señor ya tenía como 4 o 5 años, como 10 años con sus libros ahí. Y entonces, ¿por qué las universidades norteamericanas sacaron a Carlos Marx de las universidades? ¿Por qué no progresó el marxismo en las universidades? Entonces vienen y meten ese veneno aquí en Latinoamérica y destruyen a la. Por eso es que nosotros tenemos este problema. Este problema viene del marxismo. El marxismo hizo este pesimismo en nosotros los venezolanos y en todo el mundo. ¿Por qué en los Estados Unidos no quiso la ideología esa de Carlos Marx y Federico Engels? Entonces hay que despertar conciencia y buscar esa claridad. Y algo que lo sustituye. Y el problema real es que no se ve lo que lo sustituye. Así como los 3 días esos de Carmona, los que venían, los que dieron muestras de una absoluta falta de seriedad, de tener un proyecto alternativo y terminaron en lo que terminaron, bueno, los que están enfrentando hoy en día al gobierno es lo mismo. A ver, aquí mencionaban Rafael lo de los chavistas que tenían varios, pero bueno, en Baruta había 4 opositores también disputándose y ganó uno.
Luego que si la abstención favorece al gobierno, sí y no, y depende. Si la abstención en Baruta no hubiese habido y hubiera ido a votar una avalancha, gana Kiko Bautista. Si se mantenía como se mantuvo y bajó, gana el que ganó, el de la maquinaria de Previsión de Justicia. Y si hubiera habido una abstención todavía mayor, gana la chavista. Porque tampoco es un problema de personalidad. Yo lo que he analizado es Baruta, porque no me he metido en los demás municipios donde vivo. Pero en Baruta la candidata, que es más desteñida que el gobernador actual, aumentó no solo los votos, sino el porcentaje. Bastante. Llegó segunda y no llegó nada mal. Y tuvo bastantes votos en la urbanización. Y la polarización aplastó a todos los demás. Yo pienso que el problema viene en Venezuela, para tener alguna esperanza de lo que Fidel Castro dicen que le dijo a Hugo Chávez, y ninguno de los dos cuando estaban en vida desmintieron. Yo no sé a través de ultratumba qué dirán, pero dicen que Fidel una vez le recordó a Hugo Chávez que él no había llegado al frente de una revolución triunfante, sino de una elección, y que por eso él siempre estaba condenado a tener una oposición, unos medios echándole broma y probablemente hasta gente que le pudiera ganar algún día alguna elección. Eso fue a los principios de estar montando el sistema totalitario que hoy en día tenemos, que es evidente que lo hay, y es evidente que esto está montando cada vez más hacia un régimen de fuerza y de miedo. No creo que el hambre acabe con las pretensiones electorales del gobierno, todo lo contrario, se acaban de aumentar en una semana en que el hambre aumentó brutalmente y que además las esperanzas de la gente de pasar una Navidad o un 31 más o menos decente se evaporan a día. El partido del CLAP se fortalece con el hambre de la gente. Mientras más sube el dólar de cucuteño, más chance de ganar las elecciones tiene, porque la gente tampoco es que sea sinvergüenza. Toda esa gente que fue a sacar su carnet de la patria, bueno, mira, están pasando hambre. A lo mejor uno se quiere ir del país y le están diciendo que para validar las notas, para sacar el título, tiene que enseñarlo. Hay muchas razones. Yo no creo que todo el que sacó el carnet de la patria evidentemente está con el gobierno, pero en la medida en que no haya una oposición alternativa, fuerte, seria, dispuesta a combatir lo que no es un régimen democrático cualquiera, pues se van a quedar. Alguien mencionó el outsider, pues que el outsider no es outsider. Lorenzo Mendoza no se puede considerar un outsider porque está a la cabeza de la empresa privada más grande que funciona en Venezuela. El gobierno le ha dado una concesión en la faja del Orinoco, le ha dado $5.000 millones, lo ha dicho el gobierno y él nunca lo ha desmentido, y eso le ha permitido exportar capital igual que un bachaquero, pero más grande, y con eso es que ha montado las fábricas en Colombia y en Estados Unidos y en México, que no las montó antes cuando había más o menos libertad de exportar capitales. Porque si vamos a ver, Polar no es una empresa competitiva internacionalmente, no lo es. Si lo fuera, seríamos los mayores vendedores de cerveza del mundo y de harina pan, no lo somos. Es una empresa a los niveles venezolanos, bien organizada, con muchos aspectos encomiables, pero no tiene nada para competir con los grandes consorcios internacionales en materia de alimentación planetaria. Entonces, hasta cierto punto, ¿qué va a llegar? No se sabe, porque tampoco es que la empresa sea de él. La empresa es de su mamá y de la socia de su mamá. El día que la señora Zuluaga le diga, Pacheco, le diga no, la mitad de Polar dice no, y el día que la mamá le diga no, le va a pasar lo mismo que a Rafael Alfonso, el de la
coordinadora democrática, que el día menos pensado, cuando iba a entrar a la presidencia de Alfonso Ríos, se encontró que la familia se había reunido con los socios extranjeros y ya él no era presidente de eso, y no volvió a hacerlo. Entonces yo creo que sí se puede, pero no veo que esté en disposición, y mucho menos cuando la oposición son unos enanos que un día dicen una cosa, dicen otra, y tienen además 5 o 6 cabezas que se odian entre sí. Ricardo Virges. A mí me preocupa este tipo de análisis y me inquieta porque únicamente vemos lo que están al frente y no somos capaces de asumir en qué hemos fallado. Si no somos autocríticos y vemos nada más la MU y vemos el oficialismo, que son los que juegan, entonces la pregunta que yo tengo, que me veo obligado a hacerme, entonces ¿qué hacemos nosotros? Somos espectadores. Que si ellos pasan, ellos tienen todas con ellos, que ellos son los papaupas, que si la oposición no existe, que soy yo. Yo soy opositor, yo no creo en esto. Y si no asumo con gallardía que yo soy opositor, que no sea igual que otro, está bien, no somos iguales, pero sí asumo. Entonces, que si ellos se van a mantener en el poder, tengo la mente de perdedor, señores. No tengo la mente de triunfador, no puedo ganar. Y si no quiero ganar, entonces ¿cómo puedo asumir? Entonces, tiene que haber una concepción clara de lo que queremos. Si tenemos el mismo objetivo, ¿cuántos son los que tienen el mismo objetivo en común? Tenemos que andar juntos en algunas cosas, en otras no. ¿Para qué sirven las elecciones? Me recuerdo cuando en mi tiempo de muchacho se hablaba de Vladimir Lenin. Él decía, ¿para qué sirven las elecciones? Para evaluar la política de cada movimiento. ¿En qué fracasó el movimiento? Aquí nadie quiere asumir su papel. Aquí todo el mundo tiene una excusa. Yo oí a un dirigente de un partido decir, nosotros no inscribimos candidatos, pero yo voy a votar. ¿Cuál es esa contradicción? Si tú eres uno de los dirigentes máximos de ese partido, ¿por qué tú me vas a decir que vas a participar? Pero no participó tu partido. Entonces se consigue un juego. El peor error que existe en la política venezolana es su dirigencia política, su clase política. Una clase política atrasada. Y si nosotros estamos en estos escenarios, es para construir una clase política diferente, con las contradicciones que es el poder. ¿Para qué es el poder? Si nosotros no tenemos gallardía para asumir qué es el poder, no podemos llegar al poder. Y no querer llegar al poder no significa que tú vas a hacer algo diferente. Tú tienes que construir un sistema que impida que el que quiera transformarse en un dictador, el que quiera transformarse en un manipulador, no tenga opciones. Entonces hay que construir un sistema. Hay un pueblo que no entiende a los políticos y entonces quieren que lo dirija. ¿Quién lo dirige? Si no tienen dirigentes, no tienen líderes. Y no pueden tener líderes porque no hay confianza. Y si no hay confianza, no lo hay. Por lo menos con el amigo Carlos. Nosotros vamos a una iglesia a ser humildes, a servir comida, a atender a la gente. ¿Cuánta gente se sienta en esa mesa a comer? En esa iglesia. 300 personas. Un domingo. Para dar un caldito de agua con algo de comer ahí, unas verduritas, una cosa. Hay un pueblo que tiene una necesidad, pero todo el mundo se está batiendo en unas elecciones. Yo le decía al amigo Miragaya, ¿qué vamos a participar en un proceso electoral? ¿Para qué? Pero el participar significa estar preparado para algo más. Vas a salir siempre diciendo que te hicieron trampa. Te ven como unos bobolongos, mano. Lo ven como un bobolongo. Y los análisis, hermano, que se hacen son débiles. Me van a perdonar. No soy el quien para decirlo, pero siento que es así, es débil ese análisis. Y ese análisis tiene que ser más contundente. Aquí no se analiza si nosotros fracasamos.
como se debe analizar en los sitios que hemos estado. ¿Se analiza eso? No. Porque nos reunimos y nos reunimos y reunimos y no hay resultado. El mismo amigo Agustín Blanco Muñoz ha señalado que mucha gente se sienta y no se ponen de acuerdo. Pero aquí se reúnen y salimos a llorar en una esquina. Y entonces el pueblo viéndonos llorar va a creer en alguien. Entonces tenemos que ser optimistas. Ellos podrán ganar una elección. ¿Y por qué la ganaron? Porque había gente que quería convocarlo y el pueblo dijo, no creo en ustedes. Y si no creen en nadie, entonces ¿qué pasa? Hay que crear un sistema, una forma de que si llegara un movimiento o un grupo o movimientos de movimiento al poder, tengan confianza. Si no hay confianza, no puede haber cambio. Y esta gente juega a crear desconfianza. Y si los que están en la oposición construyen desconfianza, ¿cómo puede haber cambio? Entonces, hay cuestiones que hay que definir. Y con esto termino llamando a la reflexión. No vaya a ser que el otro año nos lo pasemos otra vez, nos volvieron a dañar. Lo que pasa es que hay una esperanza, hay que construir una esperanza. Oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos en una mesa para estar llorando? Eso es todo lo que yo quería decir. Carlos Omar Martínez, del movimiento Séptima República, inspirado pues, en esta carta de Pío Tamayo. En todo caso, pues diría lo siguiente. Sí es importante pensar en lo relacionado con el idealismo de Hegel, la razón de Kant, el materialismo de Marx y, caray, pues por lo mencionó el amigo allá, todas estas cosas vamos a verlas, porque al fin y al cabo todas esas corrientes filosóficas, doctrinarias, políticas, ¿qué es lo que desean? Interpretar la realidad. Y eso precisamente es lo fáctico. Pasa que el hombre en su función de pensamiento y buscar las mejoras que verdaderamente le hagan dignas unas condiciones de nivel de vida apropiada o calidad de vida, busca la mejor manera de interpretarla y ahí está la tesis, la antitesis, la síntesis, las contradicciones propias de la interpretación de los movimientos sociales. Bueno, aquí estamos en un movimiento de movimientos, la cátedra Pío Tamayo, y esto es parte de lo que es el acontecer político. Indudablemente que en política, cuando hay un vacío, surge la discusión de alguna manera, pero en todo caso ese vacío político tiene que ser llenado. Tarde o temprano se llena el vacío político. No es exclusivamente la posición de un gobierno que en Venezuela pues, se llama PSUV, un gran polo patriótico. Y hay una gran desconfianza, como ya todos sabemos, porque lo que hay son negociaciones entre el gobierno y la oposición. Entonces, lo más real para interpretar lo fáctico, la realidad, es que habrá que esperar o motorizar más bien, impulsar con mucha fuerza, con vehemencia, lo relacionado con una oposición digna. Será que en todo caso recoger los pedazos que quedan del chavismo del gobierno y los pedazos que quedan, por supuesto, de la MUT, porque no hay confianza en uno y en otro, puesto que no han dado respuestas apropiadas a las diversas expectativas en las cuales el pueblo pueda centrar su atención y en la búsqueda de lo que es la justicia social, y por encima de la justicia social, el bien común, pues. Y el bien común es un valor fundamental, esencial en la vida y en el desarrollo pues, de las comunidades. Yo sí pienso que hay muchas contradicciones, pero eso es propio de los procesos sociales, las contradicciones. Tesis, antitesis, síntesis, materialismo dialéctico, materialismo histórico. Pero siempre se busca interpretar la realidad y esa realidad tiene que ir en función del bien común y de la justicia social. Y de que hay hambre, bueno, evidentemente todos sabemos que la hay. En todo caso, pues las presiones internacionales son fuertes en contra del régimen y se van a seguir acentuando. Sí pienso que en el corto plazo se va a mantener el gobierno, pero y después de las elecciones presidenciales, ¿qué es lo que hay? Por supuesto que no soy ningún profeta del desastre, ni mucho menos. Quisiera ser más bien un profeta de los buenos tiempos, y más aún en estos tiempos que estamos en momentos de adviento. Total, pues. La pelea es peleando y para adelante es para allá, como dicen. Estamos en una situación de crisis, pero también estamos en una situación de crítica para discutir los diversos problemas que nos competen a todos. Y que poco se alude a ella.
decimos, con triunfos como este del 10 de diciembre, se mantendrá indefinidamente esta dictadura. A veces nos cuesta ceñirnos a una cuestión y prevalece la dispersión. Hablamos de muchos elementos, pero olvidamos el central. Y ahí se van sumando otros elementos que a veces hay que atacar, porque pueden jugar a favor de la confusión. Así, por ejemplo, se ha escuchado cosas como esta. Las categorías marxistas no tienen concreción. Es decir, el análisis marxista está desfasado, materialmente no sirve. Compañero ha insistido ya varias veces en esto, pues. no tienen vigencia. Y ha citado varias veces un actor norteamericano. Yo voy a citarle otro actor norteamericano, que se llama Charles Rice Mill, que escribe una obra titulada Los marxistas, y comienza señalando: en la ciencia de la humanidad se puede estar en contra o en favor del marxismo, pero no se puede ignorar, porque el marxismo es la filosofía de la concreción. Y voy a Sánchez Vázquez, el filósofo mexicano que escribe la obra La filosofía de lo concreto. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba en la historia de la humanidad, le digo ahora a los filósofos, era la concreción, es decir, la explicación del mundo por la realidad. Y esa explicación del mundo por la realidad se alcanza con esa progresión de pensamiento que comienza allá en la antigüedad clásica, mundo de Heráclito, por ejemplo. Heráclito, porque dicho sea de paso, la dialéctica no es creada por Marx. Esto es un lugar común, pero que hay que recordarlo. No es creada por Marx, claro que se recoger, hacer la síntesis de un pensamiento que ya era milenario, que él lo inventó. Así como tampoco inventó Marx, y lo dice muchísimas veces: yo no inventé la lucha de clases, mis antecesores, y los cita, cada uno de ellos, fueron los que descubrieron la lucha de clases. De modo pues que con Guy Mills hay que tener en cuenta lo que señala, en favor o en contra, y agrega. Pero lo que no podemos ignorar ni desechar en el pensamiento marxista es el método de análisis e interpretación de la realidad. A ese respecto hay que leerse el prólogo a la crítica de la economía política de Marx. 2 páginas sobre el método, no sobre el Partido Comunista, ni sobre la realidad comunista, ni sobre el comunismo, el método de interpretación de la realidad. Cuando él me dice que la dialéctica no tiene sentido, yo digo, bueno, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? ¿Cómo es que la dialéctica, que nadie que se precie de formación académica la puede rechazar? Yo no conozco. Hay gente, por ejemplo, el mundo contemporáneo del existencialismo o el estructuralismo, ¿de dónde parten? ¿De dónde parten? La filosofía contemporánea, ¿de dónde parte? Si no del marxismo. Como dice, vuelvo a citar a Reimir, pues, en favor o en contra. Y aquí podríamos estar horas debatiendo sobre esto. Es decir, aquí hemos hecho seminarios. Recuerdo que esta discusión la hacíamos nosotros aquí mismo en la cátedra con Eduardo Vázquez, que nos dio aquel curso, un curso que tenemos todo grabado, las exposiciones de Eduardo, que fueron 12 exposiciones, un seminario completo que nos dio Eduardo Vázquez sobre esto, sobre el método en Marx. Y recuerdo que antes de Eduardo haya estado aquí mismo Núñez Tenorio sobre el método de Marx. El método de Marx
No tiene que ser comunista, sino una forma de interpretar la realidad. De ahí la concreción de ese método, en nuestra opinión, es indesechable hasta el día de hoy. Por otra parte, por supuesto, luego, en la práctica marxista ha habido una interpretación manualística, que es la que se ha rechazado por muchos años. Inclusive Ludovico tiene un trabajo, como tengo yo un trabajo contra el manualismo, contra esto de llevar el llamado marxismo a 4 o 5 categorías y se acabó, pues. No, eso no es así. Ahora, por ejemplo, que tú vas a negar en la realidad una cuestión que se llama las clases, es como negar la existencia del capital, pues, igual. Porque hay unos poseedores del capital y que no son poseedores del capital, pues. Ahí hay una diferencia de clase, pues, llámese como se llame. O una diferencia social, llame como tú la quieras llamar. Pero no hay uniformidad, ni cuántica ni no cuántica. No hay una uniformidad. De otra parte, la otra cuestión es los análisis que se hacen sin concreción. Nosotros partimos en el campo de la historia de la concreción, que es nuestro estudio la concreción. No podemos subjetivar. Si no vamos a la concreción, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Por eso, ante esta realidad, hay que tener una posición concreta, chicos. Esto se extiende, se mantiene o no se mantiene. No es verdad que la ciencia no es predictiva. Si no hay predicción, no hay ciencia. Lo dije también el día pasado. No hay ciencia, no hay predicción. Sino para qué la ciencia, pues. ¿Para qué es la ciencia si no? No tiene sentido, al menos utilidad no tiene ninguna. Hasta los científicos del positivismo, pues, han pensado en la predicción. Mucho más los que se acercan a este tiempo. De otra parte, esto, ya cayendo en lo demás acá. Señores, yo sigo insistiendo en que el chavismo, yo no estoy diciendo que es una fuerza ni revolucionaria, absoluto, ni que el chavismo es algo nuevo. El chavismo es la continuación de la politiquería, de la Cuarta República por otros medios, más nada. De modo que cuando me dicen a mí que el chavismo vive de la trampa electoral, por supuesto, como vivió la Cuarta República, de la trampa electoral. ¿De qué vivió Acción Democrática País? Pues, ¿de qué vivieron? ¿De la trampa electoral? ¿Alguien no puede negar? ¿Y de qué viven esto? De la práctica de la corrupción. Que cuando digo corrupción, digo que lo electoral es en términos de corrupción, pero vamos a la otra corrupción. La actual no es una cuestión nueva. Puede ser una corrupción de altos decibeles, correcto, ¿cómo no? Pero los padres de la corrupción están en independencia, chicos. ¿O se nos olvidó eso, pues? Y lo que ha seguido la historia, la sucesión de corruptos hasta llegar al día de hoy, pues. Que si Rafael Ramírez, que si Dieguito Salazar, el otro. Mira, la lista es larga, bien larga la lista, pues. Ahora, eso no es nada nuevo. Lo que tenemos que discutir es que estos corruptos dicen, llegamos para quedarnos. Con un agravante muy grave. Algo muy grave, compañeros. Que la gente del común en el día de hoy, en la calle, tú le vas a hablar de Rafael Ramírez y sus robos. Sí, pero yo tengo un problema, que es mi caja. No me lleva la caja. Pero mire, Rafael Ramírez se robó 11 billones de dólares. Sí, yo sé, pero yo estoy esperando la caja. Desmientan eso, pues, porque estamos en la calle. La gente no importa esos elementos, ¿cuáles? Es una cuestión, mira, que la gente está muy politizada, pero la caja domina. Por eso, cuando empezamos a hablar del partido acá, a mucha gente le pareció un chiste. Pero
cuando el señor Maduro dice, el domingo antepasado, dice el señor Maduro, vamos a las elecciones presidenciales de mano de la tarjeta de la patria. Inmediatamente, pues, explicando el código y de cómo todos estamos controlados. Porque quien no quiere creer en la patria también estamos controlados. Porque formamos parte de la otra Venezuela. Nada menos y nada más lo que están haciendo estos señores. Y nosotros seguimos, como decía aquí el compañero del día pasado, lo seguimos subestimando. Somos unos atrasados y atrasados y atrasados. Oye, pero ese atraso les ha dado muy buen resultado hasta el día de hoy. Ya van para 20 años con la política del atraso. Y volvemos a lo otro. ¿Cuándo es que nuestra política ha sido una política de avanzada? Yo le decía al compañero que ya no estoy dispuesto a no hablar más de política en Venezuela, sino de politiquería. Porque lo que hacemos es politiquería por todas partes. Así de sencillo, pues. Mira, yo sigo manteniendo que cada uno de nosotros a veces cree tener las verdades más sólidas, pero en la práctica no las comprueba. No comprueba esas teorías en la práctica. Yo quiero llegar a la conclusión, yo mantengo frente a esta Cámara, frente a ustedes, yo mantengo, señores, la tesis, la hipótesis de que este gobierno materialmente está comenzando. De que esta revolución materialmente está comenzando. Es decir, que es de largo plazo. Porque hasta el día de hoy no se ha creado otra alternativa ni maquinaria que la sustituya. Hemos ignorado o bypaseado que estamos frente a un gobierno que no ha tenido no apoyo militar. Aquí no hay apoyo, aquí no se trata de apoyo militar, se trata del gobierno militar, de la llamada dictadura militar. Quien esté pensando que el gran dictador es Maduro, en nuestra opinión está bien pelado, bien equivocado. Nunca hubo unas fuerzas armadas, ya no como mando, sino como poder, y hemos repetido varias veces, pues, un poder que lo lleva a este gobierno a tener en su seno al gran jerarca del arco minero. Y ahora pusieron simplemente a otro general en el arco petrolero. Y son 2.000 militares en la administración pública. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Este proyecto que se está desarrollando, que se desarrolla hoy en Venezuela, no tiene nada de improvisación. A veces creemos que ellos están improvisando. No, ellos están improvisando. Aquí hay la ley de la patria, que estos señores de la Asamblea ni siquiera se permitieron derogar, y ahora no pueden derogarla. Ni siquiera hicieron este favor de derogar la ley de la patria. ¿El plan? No, la ley de la patria, compañero, no plan. Ley de la patria. ¿Dónde se dice? El plan está contemplado en una ley. Bueno, ley del plan de la patria. Entonces, la ley de la patria contempla todos los pasos para transformar, dicen ellos, a Venezuela en la medida del marco o del modelo venecubano. Nada menos, nada más. Eso no es una pequeña tontería donde estamos metidos. Estamos metidos, señores, en un nudo histórico sin precedentes. Sin precedentes. En el marco de la neocolonización más bestial que nos ha caído. Si hace
200 años, 220 años. Estábamos... Sí, ese ruido que... Ese es domingo, hablando por teléfono, los traje. La última cuestión que quiero agregar en estos elementos de discusión. Señores, la crisis del chavismo, la crisis del madurismo, la crisis de este gobierno, esta semana sí cae. Ya la gente no aguanta más. Aquí viene un levantamiento militar, viene un estallido popular. Yo quiero remitirme, señores, nada menos que al año 2001, cuando yo comienzo a escuchar estas cosas. A propósito del 30 de marzo, en la Plaza Brión, Comisión No Te Metas. Ahí comenzó. Luego, a fines de año, contra las leyes habilitantes, aumentó y arreció la cuestión cuando llegó el 10 de diciembre del 1, vino la gran apertura, pues, listo el gobierno, el factor militar está listo, lo vamos a ocupar. Desde entonces, desde ese 10 de diciembre, esto no ha parado. Esto no ha parado. En el 11 de abril, en adelante, todo este proceso que ustedes conocen mejor que yo, es para tumbarlo y para acabar con esto. Y acabándolo día tras día, ya va para 20 años. Ya va para 20 años. De modo que cuando ya hoy me hablan de la crisis interna y profunda que tiene el madurismo, que ya no aguanta más y que los factores internos son, demasiado enfrentados, ¿sabes? Yo digo, mira, ahí hay un factor que es común. Nuestros problemas los vamos a resolver a punta de corrupción, a punta de reparto. Sí, por supuesto, aquí no había unidad política a lo interno de los partidos nunca. Ni el partido de Paz, ni el de Bolívar, ni el de Santander, ni el de Monagas, ningún partido ha tenido aquí ninguna unidad. Como se decía una vez cuando se estudiaba el caso del MIR, que los primeros ministros decían, somos una fracción de fracciones. Y que ha sido el PCB, pues, que ha sido el PCB de toda su historia, pues. Toda su historia hasta el día de hoy. Fracciones más fracciones, pues. Ahora que esta gente sean fracciones y enfrentadas, pero con una ventaja que tienen el llamado poder y capital para arreglar sus diferencias. ¿Cuánto vale tu posición, chico? Yo te la compro. Así de sencillo. Ahora, yo por esa vía, entendiendo lo que Maduro se debe sentir muy feliz cuando le hablan de madurismo, chico. Se debe sentir muy feliz que ya tiene. Primero dicen que es un incapaz, es un imbécil, y ahí va y dice, pero creo el madurismo, vaya contradicción. Muy realizado. Sí, creo el madurismo, una gran corriente. ¿Y por qué no me hablan, chicos, más bien de Padrino López, como el padrinismo? El padrinismo sí es una fuerza militar con poder concreto. Ahora, ese es el poder que hay que derrocar, el poder central, que está en las Fuerzas Armadas, que se unió en base a los intereses como nunca, señores. Podemos hacer un estudio paso a paso, lo que hemos hecho, sobre la historia de las Fuerzas Armadas, para ver que estas Fuerzas Armadas no tienen ningún parecido con ninguna de las anteriores, en cuanto a poder. Y estas cosas creo que son importantes, por estos elementos finales. Es que seguimos manteniendo, no que este gobierno es eterno, como decía Domingo, aquí no hay nada eterno. No estamos hablando de eternidad. No estamos, pero que este gobierno solamente va a caer cuando aquí haya política y no politiquería. No es un modelo que podemos enfrentar con las viejas y gastadas politiquerías. Lo que decía el compañero
sobre el atraso de la clase política. Hay que pensarlo y repensarlo. Aquí, ciertamente, nuestro papel, como decía el compañero Miguel, que tenemos que abrogarnos, es de intentar construir, aunque nos equivoquemos en lo que construyamos, nos podemos equivocar, y después hay que arriesgarse, hay que correr el riesgo de decirle a señores, esto o nos montamos en la creación de una estructura política diferente, capaz de enfrentar estos monstruos, o somos otros cómplices. Pero no ha lugar, no puede haber lugar para aquello de vamos a torear que yo creo, y para creer que vienen unos imprevistos en base a que estos señores se están cayendo y se están golpeando y se están matando entre ellos. Señores, se están matando entre ellos, pero desgraciadamente sea en marzo, sea en abril, sea en julio o sea en diciembre, para la fecha en que estamos hablando, el señor Maduro, que no por Maduro mismo, sino como representante de un poder que no le pertenece, del cual simplemente parte, va a ser reelecto, va a ser convalidado en este país para otros 6 años de gobierno. Eso no lo decimos con satisfacción ni con alegría, pero sí con una visión crítica de lo que se ha hecho al otro lado, las llamadas oposiciones mutuas, y lo que hemos hecho de este lado, que también ha sido muy poco, porque cualquier intento de realización en que se ha avanzado, lo hemos tropezado con un cerco de la gente que no quiere participación, sino que quiere simplemente observación. Hasta ahora, lamentablemente, hemos sido observadores. Pero tiene que ser cosas muy breves porque estamos... Sí, estamos sobre... ¿Está grabando ahí? ¿Me están oyendo? No, eso no se oye. Sí, no se oye, ¿no? Sí, pero vale. Armando García Miragaya, presidente de los constructores de la Séptima República, donde está mi amigo Carlos Omar Martínez, también conmigo, Simón Acevedo y otras personas que conformamos un equipo de un proyecto, porque se está hablando aquí de un proyecto. Yo no voy a hacer largo, por lo mismo que se habló, simplemente yo estoy de acuerdo con Virgüe, que también pues, de algún modo participa en este mismo proyecto y otra gente cercana, es que necesitamos hacer una nueva propuesta política y económica, y sobre la economía política del poder, que ha sido no solo Marx, como aquí han hablado, un poco como hegeliano de izquierda, me permito ese término, sino que también todos los filósofos de la política, ¿verdad? Sobre todo de Solón, de la parte occidental, más toda la parte alrededor del cristianismo, que tiene que ver con valores, Sócrates, Platón, valores, continúa en el pensamiento de izquierda, especialmente republicano, sindicalista, gremialista. Ahí hay figuras como Proudhon, que hay que rescatar, etc. Pero como son temas tan largos, yo simplemente voy a plantear lo siguiente de manera práctica, para no caer en lo mismo. El proyecto que está montado en el poder, que evidentemente no lo montó Maduro, ni siquiera Chávez, y ni siquiera Fidel Castro, a pesar de que sí hizo aportes importantes, es un proyecto macro, supranacional, y en este caso de análisis de un país fundamentalmente minero, petrolero, llamado Venezuela. Y plantearon tomar estas riquezas y no les importa, o mejor dicho, sí les importa que haya un sistema que se quede en el poder, pero no que sea democrático, ni que le sirva al pueblo, ni que las necesidades más sentidas o las aspiraciones estén cubiertas. Al revés, le sabe a lo que sea. O sea, lo importante es mantener el poder y tener el control cívico-militar, y lo están teniendo.
Yo sí creo que hay un verdadero amenaza de permanencia de esto. Entonces yo voy a hacer esta propuesta práctica. Tenemos con un equipo donde está Ángel Rincón, que deben conocerlo, está en la parte cristiana, nosotros estamos en la parte pues cristiana evangélica, tratando de hacer cosas unidas con la iglesia, esto que se ha hecho en UIPA, que se ha hecho muy mal también, pero que algunas cosas se han planteado ahí alrededor de valores. Un programa de 8 a 9 de la mañana en Radio Sensación, 830 AM, que tiene el amigo Ángel Rincón, donde podemos ir informando de algunas cosas de análisis y de datos, por ejemplo, sobre el problema petrolero, sobre el problema constitucional, sobre el problema de la corrupción, etcétera, etcétera. Es lo que aspiramos. Yo por lo pronto les puedo decir que nosotros estamos abocados a hacer un proyecto de reforma constitucional, porque creemos que la Constitución de 1929 tiene fallas que vienen de su propia concepción, porque hubo una especie de comisión consultiva, que ahora está saliendo de nuevo, pero que está allí, alrededor de Fidel Castro, que son los famosos 5, el tanque pensamiento de 5 cubanos y 5 españoles de izquierda, para que sepan un poco lo que hemos analizado, donde está centralizado en la Universidad Complutense de Madrid. Ese proyecto salió de ahí, de ese tanque de pensamiento relacionado con teología de la liberación, etcétera, etcétera. Por eso. Entonces, mi propuesta es que, por favor, oigan el programa, llamen al programa, aporten al programa y, por supuesto, inclusive, vengan al programa como invitados. Puedo decir que en blanco como invitar a Felipe Ibarra, aquí el amigo Virgüe y todos los demás que quizá no conozca tanto. Nosotros vamos a darle a hacer análisis de cierta profundidad con el planteamiento de alternativa. Sí creemos, y por eso participamos en el Frente Pro Democracia y de la actual Constitución, queriéndola reformar, creemos que mantenerla es mejor que lo que se está planteando por parte de lo que llamamos la Sexta República, y por eso consideramos que lo que hay que hacer es una Séptima República, vamos a llamarla entre comillas ideal, en lo económico, en lo político, etcétera, que hay mucha tela que cortar. Yo ahorita no voy a seguir haciendo detalles, simplemente hablamos de las 6 estranguladoras de la economía venezolana, empezando por la parte de PDVSA, cómo la estrangularon, etc. Entonces está la orden, está dentro del concepto de movimiento del Frente por la Democracia y la Constitución contra el totalitarismo, la exclusión y el genocidio. Nosotros creemos que el proyecto es mucho más allá, mucho más autoritario e implica incluso genocidio. Entonces esa es la propuesta de mantener tanto esta discusión de los LUR como alguna discusión que tenemos con Américo Martín, con Bellas, con Blanca Rosa Mármol de León, etcétera. Queremos y estamos con el centro pues, de la parte de Derechos Humanos aquí de la UCB, que también asiste acá, planteando esa reforma constitucional. Y bueno, bienvenido. Lo que hay que hacer es un proyecto lo más serio y completo y que no caiga en la politiquería. Estoy de acuerdo. Gracias. Y los hijos de Marx y los nietos de Marx. Pero Marx no inventó la lucha de clases. Ya Maquiavelo, siglos antes, había escrito 2 lineecitas que decían: los poderosos siempre se unen para aplastar a los pobres, y los pobres siempre se unen para defenderse de los poderosos. Eso lo dijo Maquiavelo, punto. Y lo otro, que tender a ver al electorado como idiota, porque votó al país de los alcaldes rojos, sea uno el idiota, porque desde los intereses del electorado, si tú ves que quien te viene a salvar es un gafo que además está peleado entre sí, no tiene ningún poder, y el otro, aunque sea la bolsita, te la está ofreciendo, y tú sabes que el año que viene va a ser infinitamente peor, que cualquier producto que compren del exterior va a costar 100 veces más en bolívares, y los presupuestos de la alcaldía son en bolívares.
Uno no votó por los chavistas porque uno tiene cierta formación y se aguanta, pero lo más lógico para un país empobrecido fue el resultado que terminó. Pero es la cuarta parte de Lo que fuera, y los que se salvaron, quién sabe por qué. A decir las cosas que le gustan a la gente. En ese sentido yo creo que sería interesante hacer un esfuerzo de que se llegue a una conclusión y un punto para que no se repitan más cosas y avancemos, porque nos repetimos y estas cátedras se convierten en una especie de terapias colectivas de exasperación. Vamos a como aquello que Dostoyevski presentaba en una de sus obras, en donde una gente para exasperarse se ponía a jugar pelota vasca. En ese sentido, no creo que sea bueno que nos reunamos para exasperarnos, ¿no? y decirnos todas las cosas que nos exasperan. Yo puntualizaría mi posición de esta manera. Uno, el plan de la patria va como ley de la patria, lo que sea. ¿Por qué? Porque está siendo implementado por encima de todo, con el fraude, con la manipulación, y no lo van a parar. ¿Por qué? Porque es clave. Porque ellos resolver el problema interno del control absoluto del país para garantizarse la inserción en el proyecto geopolítico con los chinos, o con quien sea, yo creo que solo con los chinos, pero está bien, es clave. Porque la cuestión está en ofrecerse a nivel geopolítico, a nivel mundial, a nivel específicamente con los chinos, controlando, con un control absoluto interno, y ese es lo que están manejando. Ellos no ganan elecciones, ellos simplemente producen resultados a través del CNE, y por eso el CNE se mantiene y va a mantenerse, como ya lo dijo Chávez y Diosdado Cabello. O sea, van a ganar, entre comillas, las elecciones presidenciales, claro. Maduro se va a reelegir. Hago un paréntesis. En el marco de una crisis interna de los chavismos, incluso del madurismo, porque ahí no están controlándose internamente la situación. Pero si las cosas siguen así, evidentemente Maduro va a ganar las presidencias, entre comillas, la presidencia, y se va a reelegir. Y bueno, puede ser el inicio de un proceso de 20, 30 años. Puede ser. Pero puede no ser. Y yo soy de los que creen que hay condiciones para que no sea. Claro que no se trata de tener una política, porque es que es una política. Y voy con mano. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Introducción prólogo a la introducción de la economía política, donde él visualiza, formaliza la base de su método de análisis, lo concreto, pero como síntesis de múltiples determinaciones. Ahora voy a hacer una referencia rápida a eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es una política, lo que llaman una política, ni siquiera una declaración, ni siquiera una propuesta, no, una correlación de fuerza, una capacidad fáctica que tenga además una orientación. Esa es una política concreta. Una declaración como la de bandera roja que nos exponía aquí el otro día Carlos, como las que se ha planteado, el manifiesto de Iracab, etcétera, no sirven para nada. El problema es la correlación sociopolítica de fuerzas que en la sociedad haya capacidad para confrontar el poder. Este es exactamente el problema. Mientras no haya esa capacidad, pueden haber todos los manifiestos políticos del mundo, todas las declaraciones de fundación de movimientos del mundo, y no cambiará nada, porque el problema está en la correlación de poder, que en la correlación nacional de poder es absolutamente asimétrica. No hay sino un poder en el país, uno, que es el poder central, el presidencial.
Frente a ese poder no hay ninguna capacidad de confrontación. Mientras esa asimetría se mantenga, no saldremos adelante nunca. Ahora bien, ¿puede suceder? Sí. Aquí no se trata de una política, una declaración, un proyecto político, una propuesta, una reforma. Se trata de que sí se está dando, y en ese sentido la banalización yo creo que nos impide ver las cosas. No, papá, las elecciones municipales no fueron unas simples elecciones donde la gente quería un pajarito preñado. No. Ahí hubo un proceso sociopolítico de beligerancia ciudadana y de los liderazgos locales que se enfrentaron y negaron a las líneas de las burocracias partidistas y de poder de ambos polos. Eso no vale. Eso no vale. Sí vale. Y es bien importante, y es lo más importante que ha venido pasando. Yo lo digo en uno de mis escritos. En mis escritos digo, lo más importante no es los números que resulten, ni siquiera la cantidad de gente sino la movilización que se está dando hoy a nivel ciudadano y que se da a nivel de base local y regional, que es la base de un cambio en la correlación de fuerza. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo regional. La regionalización de la política, la gente haciendo política, señores. La mayoría de los candidatos que se pusieron pegabolas y todo lo que tú quieras, las puso la gente, no los partidos, ni los factores de poder. Eso es importante. Eso es importante. Yo no lo banalizo, no estoy de acuerdo que se banalice, bueno, estamos de acuerdo. Yo creo que eso es muy importante porque es que el atisbo, una manifestación inicial de lo que puede ser un sujeto político. Mientras en el país no hay un nuevo sujeto político, que sea la gente, que sea la sociedad, que sea el ciudadano, y que active y que tenga su propia percepción de las cosas y su propia capacidad para restar el poder desde lo local. Desde lo regional nosotros no avanzaremos. En ese sentido yo sí creo que están pasando cosas, creo que sí. Si ese sujeto político sigue activándose, el proyecto madurista se va a trancar. Si no hay una dinámica que conduzca a una correlación sociopolítica de fuerza desde la base, evidentemente el proyecto se implantará y durará X años. Amigos, la variable internacional demostradamente, la comunidad internacional demostradamente, nunca le ha resuelto el problema a ningún país. Nunca, absolutamente nunca. Y aquí no se trata de vanguardias, una gente clarificada, sino de la gente. Eso es mi comentario sobre yo sí creo que es posible que se implante no el socialismo, un régimen de ocupación. Einstein, la ley de la gravitación universal, que no es que todos los objetos caen atraídos por el magnetismo del centro de la Tierra, sino que todos los cuerpos generan un campo gravitacional. Todos. Entonces, el universo está organizado. Entonces, resulta que, claro, si tú te quedas en Newton, tú te quedas con la gravedad universal, no entiendes cómo se está utilizando la teoría de la gravitación universal para el desarrollo de la ciencia. En ese sentido, Marx hizo un gran aporte, pero cuando se pone a ir más allá de su aporte, se inventa la linealidad de la historia, las etapas de la historia, ¿no? Inventa una utopía, ya comienza a salirse del campo en el que hizo su verdadero aporte. Claro que fue un aporte y claro que permitió comprender las dinámicas de la sociedad, pero fue mucho más allá de lo que tenía que ir. Y después los marxistas han ido todavía mucho más allá, los marxistas y los marxistas-leninistas. En ese sentido, no se trata de negar a Marx, se trata de entender que Marx hoy está superado y que efectivamente
los procesos que se dan hoy no son lineales, ni son esquematizables, son procesos cuánticos, son continuidades, son grandes dinámicas que no permiten su esquematización. Claro, yo humildemente, con toda la humildad que me caracteriza, ¿no? Pregunto, bueno, dígame cuáles son las clases de Venezuela. ¿Dónde comienza y dónde termina la clase obrera? ¿Dónde comienza y dónde termina? Entonces me sale, el mismo Marx la creó, con la idea del lumpen. ¿Pero por qué es el lumpen? El desclasado. Bueno, no digo, ¿desclasado de qué? Está desclasado de la burguesía, la pequeña burguesía, el campesino, de todo. Y en ese sentido, si bien Marx aportó importantísimamente en el siglo XIX la comprensión de la historia, etcétera, etcétera, hay una serie de aspectos que se superaron muy rápidamente y hoy muchos de los aspectos fundamentales se superaron ciertamente. Él va a lo concreto y en ese sentido el prólogo a la introducción de la crítica de la economía política fue clave siempre. Esa idea de la concreción, pero la concreción, vuelvo para terminar con la referencia a ese escrito de Marx, él dice múltiples determinaciones, pero es que resulta que no se trata de múltiples determinaciones, se trata de procesos continuos, que no se trata no es posible, en los cuales no es posible identificar determinaciones, sino procesos determinantes. Señores, a estas alturas en la humanidad ya se está comprendiendo lo que son las ondas gravitacionales a nivel universal, chicos. ¿Y cómo se maneja eso? No es verdad que los procesos sociales sean dialécticos, eso no es verdad. Hay dinámica, hay contradicciones, hay factores, pero eso de analizar que llevó a tantos errores políticos graves. Bueno, la Revolución Cubana no era reconocida por el Partido Comunista Cubano, sino después, no fue, porque manejaba un análisis de las contradicciones que no compartía el Partido Comunista. Yo con esto termino llamando a seguir, creo que hay que ver cómo se hace para avanzar, no repetirlo, y entonces ahí les dejo eso. Bien, señores. A mí no me da... Esto que están tocando la parte que llamemos filosófica, debemos considerarla en algún capítulo del próximo año, para verla en forma más concienzuda, más profunda, porque pues, estamos tocando cosas que hay que verlas con cuidado. Pongo un ejemplo. La categoría fundamental de la dialéctica es el proceso. El proceso. ¿Cómo que no hay proceso? Sí. No hay nada. La dialéctica no es un proceso que se llama cambio permanente. Entonces, decir nosotros que los procesos sociales no son dinámicos, no son dialécticos, es una cuestión que a mí me deja fuera de sitio. Los procesos sociales no son dialécticos. Completa, yo digo son cuánticos. No, están allí grabados dialécticos. No, son cuánticos. Digo que no son dialécticos, sino cuánticos. Entonces, a ver que tú nos hagas una exposición aquí, que es la cuántica, para que nos pongamos de acuerdo sobre la cuántica. Y cómo la cuántica superó la dialéctica. Así de sencillo. Rafael Ibarra va a exponer aquí el próximo año. El método cuántico superó el dialéctico. Para que nos explique cómo es esto, porque yo no tengo ese conocimiento que tiene tan avanzado y Rafael. Segundo, lanzarse esto que se lanza Rafael, como esta cosa, pues. Marx está superado. Pero habla del método de Marx. Oye, ¿qué es lo que también que Rafael nos haga una exposición sobre el Marx que está superado?
que nos haga otra exposición que haga Rafael sobre el mar superado, el mar del siglo XIX que fue superado en el siglo XX. Ya fue superado en el siglo XX. Que nos haga esta exposición. El mar superado, el mar superado en lo económico, en lo político, en lo social, en lo filosófico, en lo histórico. Pues como dijo el filósofo estudioso de Marx, en Marx se conjuga el historiador, el filósofo, el político, el economista. Entonces, que nos haga esa exposición, Rafael, sobre el mar superado, para que entremos ya en profundidad pues, sobre el asunto. No, yo, Y ya va, una nota. ya va, toma nota porque... Claro. Y finalmente, sobre la cuestión de las clases sociales. Oye, que alguien le diga a Rafael cuántas y cuáles son las clases sociales que hay en Venezuela. Claro, bueno. Que alguien te lo diga. Claro. Yo tengo un libro, profesor. Yo tengo un libro editado en 1974, llamando la atención sobre ese problema. El libro se titula Violencia y clases sociales en Venezuela. Desde entonces vengo estudiando el problema. Y sobre eso podríamos discutir también. Es decir, yo no conozco economistas, sociólogos, geógrafos inclusive, en estos países norteamericanos que han negado la existencia de clases. Que hayan negado la existencia de clases. Yo no conozco. No, tú puedes ser arquitecto. Y mucha gente puede ignorar o negar clases sociales. Entonces que me expliquen a mí lo que llaman los norteamericanos la dinámica social. Que me lo expliquen a partir de qué se produce la dinámica social. Lo que ellos llaman dinámica social. Porque para no hablar de lucha social, está la dinámica social, que es un término elegante, técnico. Bueno, que se explique cuál es la dinámica social que existe o que se produce en Venezuela. Que se explique. Cuando tú dices no violento, esa es la otra parte que habría que también que estudiar. Es decir, cuándo se ha producido esa historia que no tiene el componente violento. Ojo, no estamos diciendo que entramos en defensa de la violencia, que es una de las tesis fundamentales que asume Marx, que hasta el día de hoy no ha dado ningún resultado positivo en lo que llamamos proceso contemporáneo, o el proceso del siglo XIX, siglo XX, sino porque la violencia desde 1872 hasta el día de hoy, la violencia política ha sido la violencia del fracaso. Por más que tú me digas que ha habido avances, vamos a estudiar esos avances, a ver cuáles son esos avances. Y allí es donde yo creo que hay que enfrentarse con las tesis de Marx. O sea, hay un enfrentamiento que yo mismo he hecho con las tesis de Marx. Pues se llama a partir de Marx para enfrentar a Marx. Pero, ¿por qué? Porque esta teoría de la violencia no nace con Marx, por supuesto. Como explica el camarada Engels, parte de la propiedad. Pero, ¿hasta dónde y para qué ha servido y a quiénes ha servido la violencia? Esos son temas que señaló el compañero aquí, que hay que también reflexionarlo. Porque quiero decir finalmente, en nuestro caso, no es que somos defensores ultranza de todo lo dicho por Marx. No, en absoluto. Lo que somos defensores hasta el día de hoy, y lo cité, es del método dialéctico. Del método dialéctico aportado por Marx. Eso es lo que queremos defender. Eso es lo que nos ha servido de utilidad
para lo poco o mucho que hayamos hecho. A nosotros nos ha servido de mucha utilidad. No nos ha servido de utilidad la práctica política marxista. No nos ha servido de utilidad. Por lo que hemos visto, llámese las experiencias, cualquiera de ellas, desde la Comuna hasta Cuba o Vietnam, lo que hemos visto es desastre. Desastre humano, espiritual, desastre material, lo que hemos visto. Engrandecimiento del hombre, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Entonces, problema espiritual. claro. La interpretación del marxismo. Eso es, señores. Entonces, para no dejar el video tan largo, digamos, señores, finalmente, que este año para nosotros, Cátedra de Pío Tamayo, se acabó. Y el próximo año retomaremos la cátedra en enero. Ya anunciaremos la fecha que consigamos sala. Y vamos a reponer algunas de las cosas que hoy quedan planteadas, porque sea un debate que adquiera mayor fundamentación, mayor presencia, mayor contenido y proyección. Como dicen genéricamente, señores, hasta el próximo año, que aspiramos no tenga el contenido trágico, terrible, duro que ha tenido este 2017. Porque nosotros no vamos a olvidar, por encima de toda esta puesta en práctica de tantos elementos políticos, no vamos a olvidar la tragedia de este año, con alrededor de 150 muertos por razones políticas, muchos de los cuales fueron muchachos, parte de un porvenir. No vamos a olvidar. Creemos que ese es un compromiso de todos, es un compromiso de esta cátedra y muchos que se van a celebrar logros políticos. Ya ponen a un lado estos muertos, que en buena parte son una acusación. Los mismos que llamaron a la calle son los mismos que llaman a abordar, los mismos que llaman a un tal diálogo, los mismos que llaman a las politiquerías más incalificables. Y estos señores tienen que tener alguna vez un balance y un establecimiento de responsabilidad. De todos modos, que el próximo año simplemente no tenga esta tragedia, es la máxima aspiración. Y no vamos a decir la frase trillada, y aquí con pérdida de vigencia de contenido, no vamos a decir feliz año, no. Tampoco vamos a decir felices Pascuas, próspero año nuevo, no. Vamos a decir nosotros, queridos amigos, vamos a prepararnos para lo peor. Y para revertir lo peor en condiciones distintas que al menos permitan la realización de parte de la vida. Buenas noches. Amén.